¿Has estado alguna vez a un paso de rendirse y algo o alguien te hizo parar? ¿Y si te dijera que el momento más difícil suele ocurrir justo antes del cambio? Esta historia comienza cuando todo parece perdido y termina de una manera inesperada. En este video podrás escuchar una historia corta, intensa y real. Se trata de continuar incluso cuando te quedas sin fuerzas, cuando nadie cree en ti y cuando la necesidad de parar es más fuerte. No es una motivación vacía. Es un profundo recordatorio de por qué sigues aquí y qué podría pasar si tú no te detengas ahora. ¿A qué estás a punto de renunciar ahora mismo? ¿A un sueño? ¿A una persona? ¿A ti mismo? ¿Y si esa decisión fuera precisamente la que definiría el resto de tu vida? Mira hasta el final, porque esta historia fue hecha para aquellos que están cansados, pero aún no ha terminado. Él se detuvo. No porque yo quisiera, pero porque, en ese momento, continuar parecía más doloroso que rendirse. Lucas permaneció allí, inmóvil, sintiendo el peso de todo lo que había intentado y fracasado. El silencio era ensordecedor. No había lágrimas ni gritos. Solo la inquietante sensación de que algo muy importante estaba a punto de terminar, no por falta de habilidad, sino por agotamiento. El pensamiento llegó rápidamente, casi suavemente, tal vez sea hora de parar. Y, por primera vez, esta idea no la asustó. Le trajo alivio. Lo que Lucas no sabía, el problema es que ese momento exacto no fue el final, fue la prueba final. Si hubiera dado un paso más, ojalá hubiera aguantado un poquito más, todo hubiera sido diferente. Pero él aún no lo sabía. Lucas nunca quiso nada demasiado grandioso, su sueño no incluía aplausos, fama ni reconocimiento. Era simple, vivir con dignidad, sentirse orgulloso de sí mismo al final del día y saber que todo ese esfuerzo conducía a alguna parte. Eso era todo. Su rutina era similar a la de millones de personas. Se levantaba temprano, afrontaba largas jornadas y resolvía problemas que parecían inexistentes. Hacía lo que debía hacerse, incluso cuando nadie se daba cuenta. Incluso cuando nadie lo apreciaba. Lucas era de los que lo tenían todo bajo control para no sobrecargar a los demás. Mientras muchos se rindieron en voz alta, él resistió en silencio. Siguió intentándolo, adaptándose, esforzándose un poco más cada día. No porque tuviera confianza, sino porque detenerse parecía una opción aún más aterradora. El problema es que el tiempo ha pasado, y los resultados no llegaban. La gente a su alrededor decía que era fuerte. Decían que podía con todo. Y, tras oír eso tantas veces, Lucas empezó a creer que no tenía derecho a estar cansado. Pero lo estaba. Estaba cansado. Profundamente cansado. Cansado de intentar explicar lo que siento, cansado de fingir que todo estaba bien, cansado de preguntarme, cada noche, si él estaba insistiendo en algo que nunca funcionaría. Él no se sentía un fracasado, eso sería más fácil, lo que sentía era algo peor,
la duda constante de desperdiciar su vida sin llegar a ninguna parte. Y esa duda lo fue carcomiendo poco a poco. Lucas seguía madrugando. Siguió intentándolo. Sonreía cuando la gente le preguntaba si estaba bien. Pero por dentro, algo empezaba a desvanecerse. La motivación. La esperanza. La certeza de que valía la pena continuar. Quizás reconozcas este cansancio, quizás tú también estás viviendo una vida demasiado común para ser notada y demasiado pesada para ser ignorada. ¿Cuántas veces te has sentido así? El peso no llegó de una sola vez. Se fue acumulando, despacio, casi imperceptible. No hubo una gran caída, fueron tropiezos menores, días que terminaron sin avances, esfuerzos que no dieron ningún resultado, intentos que parecieron desvanecerse en el aire. Lucas empezó a sentir que siempre estaba un paso atrás, no porque no lo haya intentado, pero por mucho que lo intentara, nada parecía cambiar. Por la noche, cuando todo estaba en silencio, aparecían los pensamientos. Quizás no soy lo suficientemente bueno. Quizás todos los demás tengan razón, excepto yo. Quizás esto simplemente no sea para mí. Estaba tratando de alejar esas ideas. Se dijo a sí mismo que era solo una fase. Todo el mundo pasa por esto, pero en el fondo había algo que me molestaba. El mundo no se ha derrumbado, no explotó nada, la vida continuó. Y quizás esa fue la parte más difícil. Porque cuando todo se derrumba a la vez, el dolor es evidente, pero cuando la frustración llega a gotas, ella se cansa. Lucas empezó a perder su brillo en las pequeñas cosas, lo que una vez dio significado ahora se sentía como una obligación, el entusiasmo se convirtió en disciplina, la disciplina convertida en esfuerzo. Y el esfuerzo empezó a doler. Él siguió adelante, pero cada paso pesaba más que el anterior. Nadie lo vio. Nadie preguntó, y si le preguntaras, probablemente diría que todo está bien. Pero no fue así. Había días en los que sentía ganas de rendirse, no por debilidad, pero para alivio. Porque continuar se estaba volviendo demasiado. Y poco a poco, una idea peligrosa empezó a sonar razonable. ¿Qué pasa si insisto en algo que nunca estuvo destinado para mí? El mundo no se ha acabado. Pero, en su interior, algo estaba cediendo. Ese día, nada parecía diferente. La mañana comenzó como tantas otras, los mismos pensamientos, el mismo intento silencioso de creer que, tal vez, hoy algo cambiaría. Lucas siguió adelante a pesar de que estaba cansado, incluso sin quererlo, aunque sentía que ya había dado todo lo que tenía. Pero entonces, algo salió mal. No fue una tragedia, no fue un desastre visible, fue simplemente otra respuesta negativa, otra puerta que no se abrió. Otra señal de que todo ese esfuerzo podría no conducir a ninguna parte. Lucas intentó reaccionar como siempre lo hacía, él respiró profundamente, se dijo a sí mismo que podía intentarlo de nuevo, solo necesitaba ajustarse una vez más. Dio otro paso, y fracasó. Fue en ese momento cuando algo dentro de él cedió. No hubo enojo, no hubo llanto, hubo silencio.
se dio cuenta de que ya no estaba frustrado, estaba vacío. No fue una gran caída, fue solo el último pesaje. Lucas se sentó, miró hacia adelante pero no vio nada, y por primera vez, la idea de parar no vino acompañada de culpa. Vino acompañado de paz. Tal vez sea eso, pensó. Quizás ya he ido demasiado lejos. Quizás insistir sea el error. Continuar, en ese momento, parecía una terquedad, rendirse parecía lo más sensato. Y esa constatación fue aterradora. Porque cuando rendirse empieza a parecer lógico, es que algo muy profundo se ha cansado. Lucas pensó en todo lo que intentó, cada vez que ella se tragaba el dolor y seguía adelante, ¿cuánto tiempo de su vida había pasado allí? Y por primera vez surgió una pregunta diferente: ¿qué pasa si me detengo ahora? No como un drama, no como una revuelta, pero como una elección. Fue el final, o al menos eso parecía. Y en ese preciso momento, si alguien hubiera mirado desde fuera, habría pensado: aquí es donde se da por vencido. Quizás esta parte de la historia ya no se trata de Lucas. Quizás ahora se trate de ti. Porque hay momentos en los que no nos rendimos en voz alta, nosotros solo adentro, sigue despertando, trabajando, respondiendo, pero algo ya ha quedado atrás. Y nadie se da cuenta. Desde fuera parece normal, por dentro, pesa. ¿Alguna vez te has sentido así, la sensación de vivir en piloto automático, para lograr todo lo que hay que hacer, pero sin saber exactamente por qué? Quizás has estado cargando algo solo durante mucho tiempo, un sueño que no se hizo realidad, una responsabilidad que nunca fue compartida, un dolor que no sabes cómo explicar. Y quizá lo más cansador no es el problema en sí, pero haz como si no te afectara. ¿Cuántas veces has pensado en dejarlo, no como un grito de desesperación, pero como un suspiro cansado? Deja de intentarlo, parar de insistir. Deja de creer que las cosas cambiarán. ¿Dónde planeas parar? Quizás sea algo pequeño, una conversación que has estado posponiendo, un proyecto que ya no abres, una decisión que ya has pospuesto para más tarde varias veces. Quizás te digas a ti mismo que es solo una pausa, eso es todo por hoy, pero en el fondo, sabes, hay descansos que no tienen fecha de finalización. Y eso da miedo. Porque nadie te enseñó a lidiar con este tipo de cansancio, cansancio que no desaparece con el descanso, el agotamiento de intentar ser fuerte todo el tiempo. No estás en el fondo, pero tampoco estás subiendo. Está en el medio. Y el medio es un lugar peligroso, porque ahí es donde empezamos a negociar con la renuncia. Solo un poquito más, simplemente para. Solo hasta que me sienta mejor. Volveré más tarde. Pero, ¿qué pasa si no regresas? ¿Qué estás intentando llevar solo ahora mismo, que no le has contado a nadie todavía, dónde exactamente planeas parar? No respondas ahora. Solo date cuenta del peso de estas preguntas, siente la incomodidad. Porque a veces es en ese silencio incómodo, que algo dentro de nosotros comienza a despertar.
Lucas se quedó allí unos minutos. Sin hacer nada, sin decidir nada, solo respirando. El mundo seguía girando como siempre. La gente pasaba, se oían sonidos, el tiempo transcurría. Nada a su alrededor parecía confirmar el enorme peso que sentía en su interior. Y quizás por eso, algo empezó a cambiar, no afuera, sino adentro. Recordó una vieja frase. No era motivadora. No era hermosa. Era demasiado simple para haberla valorado antes. Alguien había dicho una vez, casi sin querer, no necesitas ganar hoy. Simplemente no puedes abandonar el juego. En aquel momento, Lucas no le dio mucha importancia. Le pareció insignificante. Insuficiente. Ahora, esa frase ha regresado con toda su fuerza, pesada, imposible de ignorar. Se dio cuenta de algo en lo que nunca se había parado a pensar antes. Quizás el problema no fue estar lejos del objetivo, quizás el problema fue pensar que solo valía la pena continuar si había una victoria visible. Lucas siempre creyó que continuar significaba avanzar, esa persistencia significó una mejora, el esfuerzo necesario para obtener resultados rápidos tiene sentido. Y ahí mismo, en ese instante, comprendió su error. Continuar no significaba necesariamente ganar, no tenía por qué significar hacerlo bien, no tenía por qué significar acercarse. Continuar podría ser simplemente, no te detengas. Esta idea no generó entusiasmo, no trajo ninguna fuerza, no trajo coraje. Pero trajo algo diferente, espacio. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió que no necesitaba ordenar su vida ese día. No necesitaba demostrarle nada a nadie. No necesitaba convertir el fracaso en éxito. Solo necesitaba no cerrar la puerta para siempre. Fue un pensamiento pequeño, casi frágil, pero suficiente para evitar lo peor. Se dio cuenta de que estaba cansado de intentar ser fuerte, cansado de luchar como si cada día fuera crucial, cansado de llevar la expectativa de que algo grandioso tenía que suceder pronto. Y quizás ese era el punto, quizás el error no estuvo en esforzarse demasiado, pero en exigirse demasiado a uno mismo. Lucas no se levantó con determinación, no hizo ninguna promesa, no sintió ninguna esperanza renovada. Él simplemente se quedó allí un poco más. Y, en ese quedarse, algo cambió. Rendirse en ese momento significaría cerrar todas las posibilidades que aún no habían tenido la oportunidad de suceder. Continuar, incluso sin claridad, mantenía la historia abierta. Y su cerebro entendió esto antes que su corazón. Si se detuviera allí, nunca lo sabría. Nunca sabría si ese esfuerzo silencioso estaba a punto de tener sentido, nunca sabría si estaba a un paso, o a 1000 pasos, de lo que estaba buscando. Pero si no paraba, al menos la posibilidad todavía existiría. Lucas se dio cuenta de que no necesitaba creer en el futuro, todo lo que tenía que hacer era respetar el regalo. Sí, respeté el hecho de que estaba cansado, pero todavía está ahí. Que no tenía fuerzas, sí, pero todavía respiraba.
que no le vi el sentido, sí, pero aún no había cerrado todas las puertas. Y luego vino la decisión, no es grande, no definitivo. Una decisión lo suficientemente pequeña para encajar en ese momento. Hoy no ganaría, hoy no avanzaría, hoy no podría demostrar nada. Hoy en día, simplemente no podía parar. Sin discursos internos, no hay frases enlatadas, sin aplausos. La esperanza que surgió no era ruidosa, se hizo silencio, casi tímido. Pero era real. Y a veces, eso es todo lo que una historia necesita para continuar, y eso. Al día siguiente nada cambió. El mundo amaneció igual, los problemas estaban en el mismo lugar, las respuestas que no llegaban, seguían sin llegar. Lucas no se sintió mejor, no se despertó sintiéndose seguro, no había esa sensación de ahora va a suceder. Pero él se levantó. Sin entusiasmo, sin expectativas, simplemente porque había decidido no parar. Y esa decisión comenzó a cambiar pequeñas cosas, cosas invisibles para cualquier otra persona. Volvió a hacer lo básico, lo que había que hacer ese día, sin intentar compensar el pasado, sin intentar predecir el futuro. Fue solo por hoy. Lucas se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, había confundido la motivación con el movimiento. Pensaba que solo podía continuar cuando le apetecía. Ahora entendía algo diferente, el deseo llegaba después. A veces, mucho después. Continuar no es fuerza, es una decisión. Hubo momentos en que quiso parar nuevamente, momentos en los que el peso volvió por completo, momentos en los que parecía inútil persistir. Pero en lugar de discutir con esos pensamientos, los dejó pasar. No luchó contra el cansancio, no intentó convencerse de nada, él simplemente lo repitió en silencio, no hoy. Los días pasaron. No ocurrió nada extraordinario, ninguna puerta se abrió de repente, no se produjo ningún cambio impresionante. Pero algo era diferente. Lucas ya no se presionaba para ganar, él solo se encargó de permanecer presente, para no desaparecer de la propia historia. Comenzó a respetar sus propios límites, para parar cuando sea necesario, regresar cuando sea posible. Y eso no parecía progreso, pero así fue. Porque antes, cada intento estaba plagado de desesperación, ahora, ella vino cargada de compromisos. Un compromiso simple, no rendirse. Nadie se dio cuenta de este paso. Nadie lo elogió, nadie dijo felicitaciones por no rendirse, nadie veía la lucha interna que se desarrollaba todos los días. Pero ese paso silencioso salvaba algo esencial. Nadie aplaudió este gesto, pero lo salvó todo. Lucas comenzó a notar pequeños cambios internos, menos ansiedad al despertar, un poco más de paciencia contigo mismo, una sensación sutil de que todavía tenía el control de algo. No es el resultado, pero es una cuestión de elección. Y eso hizo la diferencia. Entendió que la disciplina emocional no es lo mismo que estar bien, se trata de continuar incluso cuando ya no estás, se trata de mantener tu presencia cuando la voluntad de hacerlo se desvanece.
Se trata de no convertir un mal día en una decisión final. Hubo días en que fracasó, días en los que no podía dar el siguiente paso, días en los que pensó nuevamente en rendirse. Pero ahora sabía algo que no sabía antes. Un mal día no borra una decisión, un tropiezo no anula una elección. Siempre podría volver, hasta que se detuvo por completo. Lucas todavía no sabía a dónde lo llevaría todo esto, todavía no tenía respuestas, todavía no tenía ninguna garantía. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió separado de su propia vida. Él estaba allí, presente, aunque estoy cansado. Y eso fue más de lo que parecía. Porque al final, continuar no se trata de sentirse fuerte todos los días, se trata de decidir, repetidamente, que hoy no vas a parar. ¿Recuerdas el momento en el que parecía que todo había terminado? Ese momento cuando Lucas se detuvo, propiedad, cansado, convencido de que no había salida. Ahí es donde la historia pareció terminar. Pero ahora, mirándolo desde fuera, queda claro, ese no fue el final, era la última puerta antes del siguiente paso. Si Lucas realmente se hubiera detenido en ese punto, nada habría explotado. La vida habría continuado. Los días habrían seguido pasando. Él habría seguido existiendo. Pero algo esencial habría quedado atrás. No fue un éxito, no es un logro visible. Habría perdido su propia oportunidad. No porque no fuera capaz, no porque el sueño fuera demasiado grande, pero porque se dio por vencido en el punto en que continuar ya no dolía tanto como parar. Lo que se insinuó al principio no fue una caída definitiva, fue una prueba silenciosa. La prueba era decidir si la historia terminaría ahí, o si todavía habría otra página. Lucas no ganó ese día, no llegó a su destino, no recibió respuesta inmediata. Pero él se quedó. Y al quedarse, mantuvo todo vivo. Porque la mayor pérdida no viene del fracaso, viene de darse por vencido. Si se hubiera detenido, nunca lo habría sabido, nunca supe qué más podría pasar, nunca hubiera sabido en quién podría convertirse. El final que parecía inevitable, fue simplemente el final de una posibilidad. Y decidió no terminarlo. Quizás esta historia no era solo sobre Lucas. Quizás, en algún momento, te hayas visto reflejado en ello. En el cansancio. En la duda. En el deseo silencioso de detenerte sin hacer ruido. Y si este es tu momento, escucha atentamente. No necesitas ver el final ahora, no necesitas estar seguro, no necesitas creer firmemente. Lo único que necesitas es seguir adelante hoy. Eso es suficiente por hoy, hoy en día. Eso ya es un acto de valentía. No mañana, no cuando todo tiene sentido, ahora. Porque los grandes regresos no anuncian su llegada, suceden mientras insistes en no salirte del camino. Si estás cansado, está bien. Si estás confundido, no hay problema. Si no ves una salida, está bien. Lo que no puede pasar, es como terminar tu historia a mitad de camino. No te detengas ahora porque lo que viene después, aún no ha aparecido.
Y mientras continúes, es posible que todavía exista. A veces, el mayor acto de valentía no se trata de ganar, no se trata de llegar al final. Se trata de continuar cuando nadie nos mira. Cuando no hay aplausos, cuando no hay garantías, cuando solo tú sabes lo pesado que es. Si este video te resonó, quédate porque todavía hay algo dentro de ti que no se ha rendido. Quédate porque continuar, incluso en silencio, ya es señal de fortaleza. Este espacio es para aquellos que siguen adelante incluso cuando están cansados, para los que tropiezan, pero no se rinden, para aquellos que aún no han terminado de escribir su propia historia. Y sobre todo, recuerda, no te detengas ahora.